Buenas noches, mi nombre es Roberto Salas, soy médico residente del segundo año de la especialidad de reumatología, sede Arzobispo Loaiza, y en esta ocasión voy a hablarles sobre el manejo de la artritis psoriásica. Bueno, el término FAME significa, ¿no? Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. El tratamiento diario, ¿no?, de los pacientes con artritis psoriásica va a incluir estas intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de los FAMES sintéticos, eh, la familia de los FAMES se divide en sintéticos y biológicos. Remontándonos al orden cronológico, los primeros en ser creados son los FAMES sintéticos, ¿no? En los cuales se van a dividir en dos. Los FAME convencionales, en los cuales está incluido el metotrexato, la sulfasalacina, la leflunomida y la hidroxicloroquina. Ya a partir del año 2000 se incluyen los FAME biológicos, ¿no? Dentro de los cuales están los anti-TNF, como ejemplo está el etanercept, el infliximab y el adalimumab y el gelimumab con el certolizumab peyol. Ya para el del año 2015, el último grupo en sumarse a estos FAME son los FAME dirigidos, ¿no? Cuyos representantes son los JAK inhibidores como el tofacitinib y el baricitinib. Estos van a actuar sobre una diana terapéutica específica. Dentro de la fisiopatología, podemos mencionar que va a haber interacción entre los factores genéticos y ambientales, ¿no? Esa interacción va a desencadenar una respuesta inflamatoria en múltiples sitios. Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos eh, en piel, a nivel de la antesis, a nivel del hueso, a nivel de la articulación y hasta a nivel intestinal. En cuanto a la piel, vamos a ver que el ADN liberado, ¿no?, por los queratinocitos se va a unir al péptido antibacteriano LL37 y este va a estimular la liberación del factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 23. eh, y esto estimula, ¿no?, la liberación del interferón alfa por las células dendríticas plasmocíticas. Se activa el CDD que van a migrar a los ganglios linfáticos, convirtiéndose en TH1 y TH17. Y estos se van a alojar en la dermis, ¿no? Donde liberan la interleuquina 12, la interleuquina 17, la interleuquina 22 y el factor de necrosis tumoral. Así como también las citoquinas y las citoquinas, ¿no? Bueno, a nivel de intestinal se va a observar una disbiosis microbiana, inflamación en el iliocolon y esto va a desencadenar la liberación de la interleuquina 23 y células tipo TH17. A nivel de la entesis, vamos a ver que el estrés biomecánico o trauma en el sitio de inserción del tendón va a activar las TH17 y otras citoquinas, ¿no?, incluidas la interleuquina 22 y el factor de necrosis tumoral, con una resultante inflamación, erosión ósea y formación ósea patológica. A nivel de estas articulaciones, o la entesis, perdón, las células mesenquimales se van a diferenciar en osteoblastos, ¿no?, en respuesta a interleuquina 22 y otras vías de señalización, formando entesofitos en entesis y articulaciones periféricas y sindesmofitos en la columna vertebral. Eh, a nivel de la articulación se observan, ¿no?, células tipo 17, células formadoras de osteoclastos y dendríticas, ¿no?
Las células van a llegar a la articulación desde antesis adyacentes y desde el torrente sanguíneo. Eh, Va a haber un aumento del receptor NF-κB, RANK, y por los sinoviocitos junto con niveles aumentados de factor de necrosis tumoral, interleuquina 17 y RANK-KL. Esto va a impulsar la diferenciación de células formadoras de osteoclastos en osteoclastos con sinovitis y reabsorción ósea. Y la reabsorción y la formación ósea patológica procede como se describe, ¿no? En entesis. Eh, Ahora vamos a hablar sobre las recomendaciones del EULAR para el manejo de la artritis psoriásica con terapias farmacológicas. Esta es una actualización del año 2019. Aquí es una tabla donde se compara, ¿no?, las recomendaciones del año 2015 con las del año 2019. Vemos, ¿no?, la versión actual, la 2019, con los cambios realizados, ¿no?, de la versión del año 2015. Estos son los 6 principios generales en la del 2019. Vemos en el principio A, menciona, ¿no?, la artritis psoriásica va a ser una enfermedad heterogénea y potencialmente grave, que puede requerir un tratamiento multidisciplinario. Ah, en cuanto al principio A de la versión del año 2015, menciona la artritis psoriásica es una enfermedad heterogénea y potencialmente grave que puede requerir un tratamiento multidisciplinario. Como vemos, está sin alterarse. En la recomendación B, también menciona, ¿no?, el tratamiento de los pacientes con artritis psoriásica debe apuntar a la mejor atención y debe basarse en una decisión compartida entre el paciente y el reumatólogo, considerando eficacia, seguridad y costos. También es comparando con la versión del año 2015, observamos que no hay ninguna modificación. En el principio C menciona, los reumatólogos son los especialistas que deben atender principalmente las manifestaciones musculoesqueléticas de los pacientes con artritis psoriásica, en presencia de afectación cutánea clínicamente significativa. Un reumatólogo y un dermatólogo deben de colaborar en el diagnóstico y en el manejo. En el principio C del año 2015 tampoco existe una alteración. En cuanto al principio D, menciona el objetivo principal del tratamiento de pacientes con artritis psoriásica es maximizar la calidad de vida relacionada con la salud, sin cambios a través del control de los síntomas, la prevención de daño, normalización de la función y participación social. La anulación de la inflamación es un componente importante para lograr estos objetivos. El objetivo principal del tratamiento de pacientes con artritis psoriásica es maximizar la calidad de vida relacionada con la salud a través del control de los síntomas, la prevención del daño estructural, la normalización de la función y la participación social. La anulación de la inflamación es un componente importante para lograr estos objetivos. Esto es en cuanto al principio D. Aquí vemos un principio más incluido en el año del 2019 en comparación con la versión del año 2015, que menciona, en el manejo de pacientes con artritis psoriásica se debe tener en cuenta cada manifestación musculoesquelética y tomar las decisiones de tratamiento en consecuencia. Este principio MI no existe en la versión del año 2015. Y por último, el principio general F, en el año 2019 menciona, ¿no?, al manejar pacientes con artritis psoriásica, se deben tener en cuenta las manifestaciones no musculoesqueléticas, como son piel, ojos y tracto gastrointestinal. También se deben considerar comorbilidades como el síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular o depresión. En la versión del 2015 menciona, en el manejo de pacientes con artritis psoriásica
Se deben tener en cuenta las manifestaciones extraarticulares, el síndrome metabólico, la enfermedad cardiovascular y otras comorbilidades. Ha sido reformulado. Eh, Aquí vemos, ¿no? Las recomendaciones del EULAR. ¿Cuáles son los objetivos, no? Como primero, son 12. Esta es la primera recomendación que menciona, ¿no? Que el tratamiento debe alcanzar el objetivo deseado, que es la remisión y la baja actividad. Esto se va a lograr mediante una evaluación regular de la actividad y ajuste del tratamiento. En la recomendación 2 dice, ¿no? Uso de AINES para alivio de signos y síntomas musculoesqueléticos, como son la sinovitis leve, síntomas axial leve, la entesis, que existen pocos datos de eficacia, artritis periférica, el uso de AINES y FARMES. También habla sobre la monoterapia en el uso de AINES sin FARME. Artritis periférica no mayor a un mes y el compromiso axial o entésica no mayor a 12 semanas. Eh, También menciona, ¿no?, que cuando hay compromiso cutáneo no va a ser eficaz. En la recomendación 3 menciona la inyección local de glucocorticoides, que viene a ser una terapia adyuvante, y glucocorticoides sintético utilizado a bajas dosis. Esto debe ser utilizado por un corto tiempo. Y también menciona que no es recomendable el uso de glucocorticoides sistémicos cuando existe compromiso axial. En la recomendación 4, en cuanto a la poliartritis, se usan los FAME convencionales sintéticos, preferentemente. Se va a preferir el uso de metrotexato si observamos que hay compromiso cutáneo. También el estudio SEAM-PSA en el ensayo TICOPA mencionan que la eficacia de Etanercept en el recuento articular, en la afectación cutánea, en la entesis y en la dactilitis. Y que también el metrotexate debe alcanzar a 25 miligramos cada 7 días. Eso es como su dosis máxima. En la recomendación 5 menciona la monoartritis u oligoartritis con factor de mal pronóstico como son el daño estructural, la velocidad de cimentación glomerular elevada, PCR elevado, dactilitis o afectación igual. Cuando vemos que el paciente presenta cualquiera de estos que van a ser los factores de mal pronóstico, se debe de considerar el uso de un fármaco modificador de la enfermedad convencional. En la recomendación 6 menciona que la artritis periférica con respuesta inadecuada a un FAME convencional sintético se debe de iniciar, ¿no?, el uso de un FAME biológico. Y si hay afectación cutánea, se debe de utilizar estos dos ejemplos: un inhibidor de interleuquina 17 o un inhibidor de interleuquina 12 o 23. Si vemos que hay artritis periférica sin factores de mal pronóstico, con actividad leve, y una respuesta inadecuada a un FAM-C, se debe de cambiar a otro FAM-C. Y si es que vemos que hay una afectación axial entésica con el uso de FAM-B, y menciona los ejemplos, ¿no?, la interleuquina 17, interleuquina 12, interleuquina 13 y factor de necrosis tumoral. Estos son los 3 ejemplos de los biológicos que se deben de usar en una afectación axial entésica. En la recomendación 7, observamos la artritis periférica, más una respuesta inadecuada a los FAME convencionales sintéticos como el inhibidor JAK o Janus quinasa,
una respuesta inadecuada a los FAME biológicos, también se debe de utilizar los Janus quinasa, tanto para las respuestas inadecuadas para los FAME convencionales y los biológicos, un inhibidor JAK. El tofacitinib, bueno, que menciona que su eficacia es similar a adalimumab en infecciones cutáneas o afecciones articulares. También se debería utilizar el tofacitinib más el uso de metrotexate a 5 miligramos cada 12 horas. En la recomendación 8, en cuanto a la enfermedad leve u oligoarticular, que son menos de 4 articulaciones, más una respuesta inadecuada a al menos un FAM-C o a un FAM-B no apropiado, inhibidor JAK no apropiado, se debería de ser un inhibidor de fosfodiesterasa como el apremilast. En cuanto a la entesis inequívoca, más una respuesta insuficiente a AINES, más una respuesta insuficiente a inyecciones locales con glucocorticoides, se debe de considerar una terapia biológica. También nos recuerda, ¿no?, que los FAME convencionales no van a ser eficaces a nivel del compromiso entésico. En cuanto a la recomendación 10, enfermedad predominantemente axial activa, no se va a recomendar el uso de inhibidores de interleuquina 12 y 23. En cuanto a la enfermedad permanentemente axial activa más una respuesta insuficiente a los AINES, se debe de considerar el uso de un biológico, como por ejemplo un inhibidor de factor de necrosis tumoral o inhibidor de interleuquina 17, sobre todo cuando existe afectación cutánea relevante. En la recomendación 11 menciona, ¿no?, que cuando no exista una respuesta adecuada o intolerante a los biológicos o existe intolerancia a los biológicos, se debe de cambiar a otro biológico o otro FAME convencional, incluido dentro de la misma clase, ¿no? En la última recomendación, que es la 12, en cuanto a la remisión sostenida, se debe considerar la reducción gradual del fármaco modificador de la enfermedad. Esto viene a ser un algoritmo donde vemos 4 fases. La fase 1, la fase 2 y la fase 3 y 4. Vamos a ver acá el diagnóstico clínico de las artritis psoriásica activa. Vamos a ver, cuando tiene presentación poliartritis, que es más de 4 articulaciones inflamadas, con o sin dactilitis. Vamos a ver mono u oligoartritis. Vamos a ver entesitis y enfermedad predominantemente axial. Como podemos observar, acá en el manejo de pacientes con monoartritis u oligoartritis, se debe de considerar primero los AINES en la fase 1, más inyecciones locales de glucocorticoides. Y se debe de esperar o lograr el objetivo dentro de las 4 semanas. Si la respuesta es positiva, se debe de continuar y adaptarse. Y si es negativa, si es que no hay respuesta con estos tratamientos, se debe iniciar el uso de metrotexate o leflunomida o sulfasalacina. En cuanto a la poliartritis, que es más de 4 articulaciones inflamadas con o sin dactilitis, de frente va a obviar la fase 1 y se va a ir a la fase 2, junto con los pacientes que presenten mono u oligoartritis con factores de mal pronóstico. Ambos van a ir a la fase 2 a comenzar el uso de metrotexate o leflunomida o sulfasalacina. Y se debe de esperar
un tiempo de 3 meses para lograr el objetivo, ¿no? Y un objetivo alcanzado a los 6 meses. Si la respuesta es sí, se debe de continuar. En cuanto a la entesis y enfermedad predominantemente axial, eh, vamos a ver que en la primera fase se debe utilizar los AINES, más inyecciones locales de glucocorticoides, y se debe de lograr el objetivo dentro de las 4 a 12 semanas. Si la respuesta es sí, se debe de continuar y adaptarse. Y si la respuesta es no, de frentes va a pasar a la fase 3. En cuanto a la fase 3, menciona, ¿no?, que los pacientitos que son con factores de mal pronóstico, en caso de la monoartritis o oligoartritis, y poliartritis con o sin dactilitis, que no han eh, sido, no han, no han reaccionado a una respuesta satisfactoria con metrotexate o la fluramida sulfasalacina, se va a iniciar el tratamiento biológico con un inhibidor de factor de necrosis tumoral o interleuquina 12 o inhibidor de interleuquina 23, o también el interleuquina 17. Si un biológico no es apropiado, se debe iniciar los Janus quinasa, los inhibidores de Janus quinasa. Y también se debe de considerar el uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa en enfermedad leve, ¿no? Si un biológico y un inhibidor JAK son inapropiados. En caso de los pacientes con entesis y enfermedad predominantemente axial que no hayan dado una respuesta favorable después del uso de AINES o inyecciones con glucocorticoides, se debe también considerar el inicio de un biológico, como son un inhibidor de factor de necrosis tumoral o un inhibidor de interleuquina 17, y mencionando que la práctica habitual será iniciando un inhibidor de factor de necrosis tumoral. Se espera una respuesta mejorada a los 3 meses y una meta cumplida a los 6. Si la respuesta es sí, se debe de continuar, y si es no, hay dos caminos, ¿no?, que nos llevan a la fase 4, que es, por ejemplo, en los casos con artritis o entesis, compromiso en tesis, de las entesis, se debe cambiar a otro FAM-B o un Janus quinasa o un inhibidor de fosfodiesterasa dentro de estas clases. Mejorando a los 3 meses y su meta cumplida a los 6. Si la respuesta es negativa a pesar de todo este tratamiento, se debe volver a reiniciar y cambiar a otro FAM-B o Janus quinasa o el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa dentro también de estas mismas clases. Y si la respuesta es favorable, se debe de continuar. En cuanto a la respuesta, a la no respuesta de los biológicos, como el inhibidor de factor de necrosis tumoral, inhibidor de interleuquina 17, no hay una respuesta favorable a nivel de compromiso predominantemente axial. Se debe de cambiar o pasar a la fase 4 y iniciar el cambio del biológico entre las clases de inhibidores de factor de necrosis tumoral o interleuquina 17, de los cuales se espera una meta, ¿no?, mejorada a los 3 meses y una meta cumplida a los 6 meses. Si la respuesta es positiva, se debe de continuar, y si no hay respuesta, nuevamente se tiene que cambiar al biológico o a los diferentes tipos de biológicos que existan. Esta es una tabla que resume, ¿no?, los FAME, por ejemplo, ¿no? Acá menciona, tenemos
los FAMES sintéticos, que está el metrotexato, la sulfasalacina, la leflunomida y la hidroxicloroquina, que son, ¿no?, fármacos modificadores de la enfermedad, eh, que van a tener en común que la diana molecular donde actúan es desconocida, salvo, ¿no?, en caso de la leflunomida, que es la dihidrodato deshidrogenasa. Pero en los demás, lo común que tienen es que no se conoce la diana molecular en la cual actúan. Y bueno, están indicadas en reumatología para el tratamiento de la artritis reumatoide, artritis psoriásica y lupus. Eh, por ejemplo, ¿no?, el caso del metrotexate, que es artritis reumatoide, artritis psoriásica y lupus, cuyos efectos adversos relevantes van a ser las náuseas, la estomatitis, elevación de enzimas hepáticas, mielosupresión, neumonitis, teratogena y teratogenia. En cuanto a la sulfasalacina, también menciona que se usa, ¿no?, en estas patologías, que la artritis reumatoide, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante, cuyos efectos adversos también va a ser reacciones de hipersensibilidad, principalmente cutáneas, náuseas, diarrea, va a presentar granulocitosis, lupus inducido, azospermia. En el caso de la leflunomida, vamos a ver que se utiliza, ¿no?, en artritis reumatoide y artritis psoriásica. Y sus efectos adversos relevantes va a ser la diarrea, hipertensión, reacciones de hipersensibilidad, elevación de enzimas hepáticas, leucocitopenia y teratogenia. En cuanto a la hidroxicloroquina, ¿no?, que se indica para el tratamiento de lupus eritematoso sistémico, y su efecto adverso relevante va a ser la retinopatía. En cuanto a los FAMB dirigidos, tenemos al tofacitinib, al baricitinib, a la Premilas, y vemos que su diana molecular donde actúan, en el caso del tofacitinib, por ejemplo, es el JAK1, 2 y 3, el baricitinib es el JAK1 y 2, y en la Premilas la fosfodiesterasa 4. Y su indicación va a estar dada para, en el caso del tofacitinib, en el caso para los pacientes con artritis reumatoide y artritis psoriásica. En el caso del baricitinib, indicado en artritis reumatoide, y van a compartir ambos los mismos efectos adversos, como es infecciones, reactivación de tuberculosis, herpes zóster, citopenias, ¿no?, incluida la anemia, hiperlipidemia, va a haber incremento de creatinfosfoquinasa. En el ejemplo de la Premilas, vemos que está indicada en la artritis psoriásica, cuyos efectos adversos también son, ¿no?, la diarrea, va a presentar náuseas, vómitos, infecciones, especialmente el tracto respiratorio superior. Va a haber disminución del apetito, insomnio, depresión, cefaleas, tos, dolor de espalda y fatiga. Estos son los fármacos biológicos, ¿no? Los DMARDs biológicos, como está el etanercept, el infliximab, adalimumab, gelonimumab, certolizumab, peyol, el anakinra, tocilizumab, el sarilumab, vemos acá el ustekinumab, el ixekizumab, el secukinumab, el rituximab, que es el más, bueno, en nuestro caso en el hospital, ¿no?, se ve más el trabajo con el rituximab, el abatacept y el belimumab. En el caso del rituximab, su diana molecular en la cual va a actuar va a ser la CD20 o células B, y va a ser indicada en la artritis reumatoide y en el lupus. Y sus efectos adversos van a ser reacciones de hipersensibilidad
reactivación de la hepatitis B y leucocitopenia. Estas son algunas revistas donde mencionan, ¿no?, el estudio del secukinumab en pacientes con artritis psoriásica de compromiso o manifestación axial, donde el objetivo, ¿no?, es evaluar la eficacia del secukinumab en el tratamiento de las manifestaciones axiales de la artritis psoriásica. Vemos que el método, que este ensayo de fase 3B, doble ciego, controlado, con placebo, multicéntrico, incluido pacientes mayores o iguales de 18 años, diagnosticados con artritis psoriásica y clasificados según los criterios de clasificación de artritis psoriásica CASPAR. Los pacientes fueron aleatorizados 1-1-1 a secukinumab 300 miligramos, secukinumab 150 miligramos o placebo semanalmente durante 4 semanas y cada 4 semanas a partir de entonces. Vemos que en la semana 12, los pacientes que recibieron placebo se volvieron a aleatorizar para recibir 300 y 150 miligramos de secukinumab, cuyo criterio principal de valoración fue la respuesta a ASAS-20, con secukinumab de 300 miligramos en la semana 12. En los resultados vemos que los pacientes fueron asignados aleatoriamente 167 a secukinumab de 300 miligramos, 165 a secukinumab de 150 miligramos y 166 a placebo. El secukinumab de 300 miligramos y 150 mejoró, ¿no?, significativamente la respuesta ASAS 2020, ASAS 20, perdón, frente a placebo en la semana 12, que es 63% y 66% frente a un 31% de placebo. El otro ratio, ¿no?, vemos que es de 95%, y al comparar el secukinumab 300 y 150 miligramos frente al placebo. En cuanto a las conclusiones de este estudio, menciona que el secukinumab 300 y 150 miligramos proporcionó una mejoría significativa en los signos y síntomas de la enfermedad axial en comparación con el placebo en pacientes con artritis psoriásica y manifestaciones axiales con respuesta inadecuada a los AINES. Esta es otra revista en el cual se encontró un estudio de los JAK inhibidores. Es un metaanálisis, ¿no?, cuyo objetivo era evaluar la eficacia y seguridad de los inhibidores JAK para el tratamiento de la artritis psoriásica. El método que se utilizó se realizó una revisión sistemática de la literatura, ¿no?, para identificar el ECA mediante búsqueda electrónica en base de datos del Medley y en BAS hasta abril del año 2021. Los ECA se consideraron elegibles si incluían pacientes con artritis psoriásica tratados con JAK inhibidores. Los resultados combinados de eficacia y seguridad se calcularon mediante metaanálisis y se expresaron como odds ratio e intervalos de confianza del 95%, ¿no? En cuanto a los resultados, se incluyeron 5 ECA para un total de 3.293 pacientes con artritis psoriásica, tratados con diferentes inhibidores JAK o placebo. Todos estos estudios se consideraron con bajo riesgo de sesgo según los criterios Cochrane. El inhibidor JAK mostró una tasa de respuesta a las AR20 significativamente más alta en comparación con el placebo, con un odds ratio de 3,78, IC del 95%, 2,72 a 5,24.1. En cuanto a las conclusiones de este estudio, menciona que este análisis va a sugerir un beneficio, ¿no?, estadísticamente significativo de JAK inhibidores que parece ser efectivo y seguro sobre el placebo para el tratamiento de la artritis psoriásica. Este es otro estudio de tofacitinib y el adalimumab
versus un placebo utilizado en pacientes con artritis psoriásica. Este estudio es del año 2017. Vemos, ¿no?, que el objetivo fue evaluar el tofacitinib en pacientes con artritis psoriásica activa, ¿no?, que previamente habían tenido una respuesta inadecuada a los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, los DMARDs, sintéticos convencionales. Bueno, en el método menciona que en este ensayo de fase 3, doble ciego, con control activo y con placebo, de 12 meses, se asignó aleatoriamente a los pacientes en una proporción 2, 2, 2, 1, 1, para recibir uno de los siguientes regímenes: el tofacitinib a una dosis de 5 miligramos de dosis administrada por vía oral 2 veces al día en 107 pacientes, tofacitinib en una dosis de 10 miligramos administrada por vía oral 2 veces al día, adalimumab en una dosis de 40 miligramos administrada por vía subcutánea una vez cada 2 semanas. Placebo con un cambio ciego a la dosis de 5 miligramos de tofacitinib a los 3 meses, o placebo con un cambio ciego a la dosis de 10 miligramos de tofacitinib a los 3 meses. Los grupos de placebo se agruparon para los análisis hasta el mes 3. En cuanto a los resultados, se observó que la tasa de eventos adversos hasta el mes 12 fue del 66%, en el grupo de 5 miligramos de tofacitinib de 71%, en el grupo de 10 miligramos de tofacitinib del 72%, en el grupo de adalimumab 69%, en un grupo de placebo que cambió a la dosis de 5 miligramos de tofacitinib y 64% en el grupo de placebo que cambió a la dosis de 10 miligramos de tofacitinib. Hubo 4 casos de cáncer, 3 infecciones graves y 4 casos de herpes zóster, ¿no?, en pacientes que recibieron tofacitinib durante el ensayo. Y las conclusiones de este estudio es que la eficacia del tofacitinib fue superior, ¿no?, a la del placebo en el tercer mes en pacientes con artritis psoriásica que previamente habían tenido una respuesta inadecuada a los FAME sintéticos convencionales. Los eventos adversos fueron más frecuentes con tofacitinib que con el placebo. Bueno, esa es toda la bibliografía que he realizado. Gracias.